Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Kissy Rodríguez, una joven que está siendo restaurada día a día en los brazos de Cristo Jesús. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Sentimientos, la ciencia del existir. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Kissy Rodríguez es oriunda de Antofagasta, región de Antofagasta, Chile. Tiene 28 años y es profesora de música. Está casada con Carlos Parra desde hace 4 años. Hoy en día, comparte el Evangelio a través de su emprendimiento de chaquetas, las cuales son personalizadas con mensajes cristianos. Kissy es adventista desde pequeña. Sus padres la criaron en un ambiente cristiano. Sin embargo, nunca sintió a Dios de forma personal. Y fue así hasta que su salud mental se deterioró y necesitó que la internaran en el hospital de Chillán. Sin planearlo, se transformó en una misionera dentro de la unidad psiquiátrica. Su estadía allí le mostró cuál real es Dios. Kissy aún lucha para mantener su relación con Cristo y no dejarse vencer por los pensamientos negativos que vienen a su mente. Vamos a conocer la historia de Kissy Rodríguez. Quédate en Identidad. ¿Reconoces y conoces al Dios de tu salvación? Hoy tenemos a una nueva protagonista. Ella es Kissy Rodríguez, chilena, y por supuesto ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Kissy, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien, muy agradecida de estar acá, muy feliz. Gracias por esta oportunidad de poder contar mi testimonio. No, nosotros también felices de tenerte, a la querida Kissy lo conocemos, es como parte de la familia, del equipo de Nuevo Tiempo, así que bueno, felices de que estés aquí en el programa. Gracias por tu valentía, gracias por estar aquí contándonos hoy tu historia, y lo he mencionado aquí en Identidad, nunca es fácil sacar nuestras raíces y decir, esta es mi realidad o esta fue mi historia, mi testimonio, así que te agradezco mucho por estar acá y bueno, esperamos que sea de tremenda bendición tu historia, que podamos salir inspirados. Querida Kissy, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposito, tú cuántos años tienes, tu profesión, tú a qué te dedicas. Bueno, queremos conocerte de cómo estás actualmente. Actualmente estoy en la ciudad de Chillán, estoy casada con Carlos Parra, Junior. Soy profesora de música de profesión, actualmente no estoy ejerciendo, estoy en un año sabático. Soy oriunda de la ciudad de Antofagasta, pero como decía, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Chillán, y eso, no sé qué más. Sé que tienes por allí, y quiero allí que lo menciones, incluso la cuenta de Instagram y todo, un emprendimiento. ¿En qué consiste ese Sí, emprendimiento? eh, bueno, esto igual va a raíz de la historia que voy a contar, pero sentí el llamado del Señor a hacer algo para Él, como quizá llevar el mensaje de una forma diferente, considerando que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho expresarme, como en palabras, quizá hablar mucho. Entonces yo dije, necesito encontrar una forma diferente de poder hablar de ese Jesús que tanto amo, de ese Jesús que tanto ha hecho por mí. Así que mezclé como dos cosas que amo mucho, que bueno, es Jesús y la moda un poco, y decidí abrir un emprendimiento de customización de chaquetas o personalización de chaquetas, ¿cierto? Donde escribo mensajes, o letras de canciones, ¿cierto? Las pinto en la parte de atrás de la espalda de la chaqueta y bueno, llevarlas a la calle, vestir con propósito, que es como
el eslogan de mi marca, ¿cierto? Que es, claro, llevar el mensaje de Jesús de una forma diferente. Excelente. Y bueno, si nuestros amigos quieren allí conocer un poquito del arte, ¿cuál es la cuenta de Instagram? ¿Cómo pueden encontrar allí los diseños? By.cares. Allí las chaquetas personalizadas, el emprendimiento de ti, querida Kissy. Bueno, que Dios te bendiga muchísimo en esta etapa, que Dios sea contigo y bueno, que sigas distribuyendo amor y a Jesús para que más personas Gracias. sigan conociendo a Amén. este Salvador maravilloso, porque este es el punto de la historia donde estamos haciendo la invitación, estamos predicando y las personas están tomando decisiones de vida eterna. Querida Kissy, y hablando de decisiones, yo quiero que tú me cuentes cómo conoces del Señor siendo tan pequeñita y tomando decisiones y los recuerdos que tienes allí de tu infancia, tu adolescencia. Mi familia, ¿cierto? Vengo de una familia de músicos, mi abuelo, un músico brillante, mis tíos, mi mamá siempre cantaban, entonces siempre tuve a Jesús a través de la música. Eh, a los 8 años aproximadamente yo decidí entregar mi vida a Jesús, ¿cierto? Desde una perspectiva de niña, como sentí el llamado de una forma muy genuina, muy linda. Y me acuerdo todavía, tengo muy, muy marcado que un 24 de diciembre del 2005 yo dije quiero bautizarme y entregué mi vida al Señor y de verdad que hasta el día de hoy lo tengo atesorado en mi corazón como un momento muy lindo. Siento que dentro de esa inocencia de niña como de no conocer quizá todo lo que conlleva el mundo, la vida, ¿cierto? Las dificultades que conlleva la adultez, qué sé yo, tuve un llamado de Jesús muy genuino y muy lindo. Bueno, y el Señor dice en su palabra que si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos, con ese corazón humilde, sincero, genuino, rebosante de amor por el Salvador. Tú dices, bueno, lo dices muy bien, no conocer mucha profundidad, muchas cosas, pero sí con ese corazón sincero de aceptarle como tu Salvador personal y eso marca la diferencia. Y antes de continuar allí con tu línea de testimonio, no sé si sepas o se sepa allí la historia de cómo llegó el mensaje de la Iglesia Adventista a tu familia, algún colportor, familia, alguna, no sé, misionera, o no sé si se cuenta allí de qué forma llegó el mensaje de la Iglesia a tu familia. Sé más o menos la historia de parte de mi papá, de mi mamá la verdad es que no lo sé. Sé que ellos eran católicos de pequeños y finalmente conocieron la iglesia y toda la familia se hizo adventista, pero en el caso de mi papá fue creo que su abuelo. Él como que conoció la iglesia y luego como que esparció el mensaje dentro de la familia, de hecho crearon una iglesia que estaba en la casa de ellos, tuve el privilegio de conocerla. Luego la iglesia se fue de ahí, pero estuvo muchos años en la casa donde vivió mi abuelita y donde solía vacacionar. Entonces igual era como un poco el legado que dejó el abuelo de mi papá en la familia. Wow, qué lindo. Y bueno, el Señor deja promesas en su palabra y se instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dejar una semilla, un legado que tú dices allí, una huella gigante del Evangelio hace la diferencia en el hogar, en la familia. Sin embargo, uno desea, ya que no sea el Dios de tus padres, sino mi Dios, de la experiencia que yo voy a tener con Él a partir de la forma en que voy a ir conociéndole y eso. Y yo quiero que tú me cuentes de la experiencia que tuviste precisamente en el último año de tu carrera de pedagogía en música. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Era una desesperanza decir, oye, ojalá morirme, ojalá no existir más, porque era tan difícil, se me hacía tan difícil despertar en las mañanas, ir a hacer clases eh, y como poner una careta quizá, aparentar un poco, no, estoy bien, soy una profesora, bueno, en este caso todavía no era profesora, estaba haciendo mi práctica, pero como aparentar que todo estaba bien, mostrarme como súper feliz, con toda la energía del mundo para impactar quizá en los alumnos, pero por dentro sentirme como con esta desesperanza, decir, "Ay, ojalá, no sé, me pase cualquier cosa y morir". Ese era como mi pensamiento, que empezó a generarse, claro, a través del año y todo. Por gracia de Dios, terminé ese año con éxito. De hecho, para mí es como mi gran orgullo, pero yo no sé de dónde el Señor me dio fuerzas para terminar.
pero salí con distinción de mi carrera, logré sacar nota máxima en la defensa de mi tesis, me fue muy bien y de verdad que yo miro para atrás y digo, yo no sé cómo lo hice, porque estaba tan triste, tan agotada, pero yo creo que el Señor en su misericordia, ¿cierto? Obra de formas que uno no entiende muchas veces, pero claro, gracias a Él yo creo que logré terminar ese año de forma exitosa. Em, Siempre las responsabilidades de esta vida y el enemigo también de Dios trata de ponerte trabas o situaciones también. Justo está el Ujú. tema de la situación que se vive a nivel mundial, las pantallas, la tecnología, todo avanza tan rápido y tantas cosas que suceden que uno se empieza como a abrumar con tanta cosa Exacto. y toca pausar Sí. y tomarlo con mesura. ¿Qué sucedió Sí. después, querida Kitty? Bueno, vino la pandemia, no tenía trabajo en ese entonces, o sea, trabajaba, pero tenía poquitas horitas haciendo talleres, y claro, me vi como sin nada, sin hacer nada. Y ahí comenzó como a desarrollarse por completo esta depresión y me vine así abajo totalmente. Pero nuevamente yo no sabía todavía que tenía depresión, no sentía la motivación, por ejemplo, de pedir ayuda, como que yo sufrí todo este proceso muy sola, porque no me atrevía a pedir ayuda, no me atrevía a decir, ¿saben qué? Estoy mal, acudir a mis papás en ese tiempo, a mi pololo, decir, estoy mal, necesito ayuda, no sé, quizá necesito terapia, porque no lograba todavía como concientizarme de lo que estaba viviendo, de lo que estaba pasando, ¿cierto? Pero sí el 2020 fue un año muy oscuro, por así decirlo, muy oscuro de mi mente, donde mi mente, claro, empezó a tener estos pensamientos intrusivos, donde no tenía mucho control sobre mis pensamientos, ni sobre mis emociones. Eh, entonces fue como avanzando esta desesperanza, estas ganas de ya no existir. Me había desconectado mucho de mi relación con Dios, ¿cierto? Al ya no tener lugar físico, por ejemplo, para ir a la iglesia, me alejé de la iglesia y me alejé de Dios. El enemigo quiere que tú estés lejísimos del Padre Celestial, pero el Señor siempre está ahí cerca, queriendo abrir, que tú abras la puerta y Él pueda entrar, porque está Él siempre, toco a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, yo estoy ahí. Sin embargo, nosotros andamos allí con temor y el enemigo de Dios también. ¿Cómo fue tu relación allí con Dios? Mencionabas allí lejos, distante, ¿y qué sucedió después, querida Gizzy? Empecé a tomar terapia, ¿cierto? Y mi psicóloga de ese entonces me diagnosticó con bipolaridad tipo 2, ¿cierto? Y resulta que por malos entendidos, ¿cierto? Me mal prescribieron la medicación que necesitaba tomar. Me dieron un antidepresivo que para los bipolares es nefasto, porque ¿qué pasa? La bipolaridad va por fases. Yo estaba en una depresión mayor, estaba en una fase depresiva, y el antidepresivo lo que hace es como regularte el ánimo, ¿cierto? Pero para un bipolar es como llevarte de la depresión extrema a una eh, fase se me fue el nombre ahora, pero te pones eufórico, es como te vas al otro extremo. Entonces, ¿qué pasó? Yo pasé de una depresión así terrible que no quería ni levantarme a estar full activa, querer trabajar, súper organizada, como que estaba así alerta de todo y muy funcional y quería hacer de todo, ¿cierto? Eh, y justo a mis papás les dio COVID por primera vez. Y resulta que ahí se me vino el mundo encima. Un día me desperté y me automediqué y tuve un intento suicida. Sin planificarlo, sin premeditarlo, nada, simplemente lo hice. ¿Qué pasó? Me intoxiqué, me llevaron al hospital y me hospitalizaron por un intento suicida. Y ahí empezó un proceso súper complicado porque, claro, yo tenía estos pensamientos, estaba muy mal, me vine abajo otra vez.
y me dijeron, ok, te vamos a hospitalizar. Estuve hospitalizada en una sala común, ¿cierto? Como cualquier hospitalización, y luego me trasladaron a la unidad psiquiátrica del Hospital Hermina Martín acá en Chillán. Y fue horrible, de verdad. Es como una experiencia que no le recomiendo a nadie, porque, o sea, uno, al menos yo no sabía a lo que iba, porque te dicen, te vamos a hospitalizar. Yo asumía que iba a estar en una cama, ¿cierto? Con las cosas que uno imagina que tiene una sala de hospitalización, pero la verdad es que la unidad psiquiátrica eh, es otra cosa, es como casi como un internado. Tú te puedes levantar, tienes tu cama, qué sé yo, tu ropa y todo. Y claro, tú ahí convives con personas que tienen todo tipo de trastornos, con personas que están desreguladas, ¿cierto? Yo no entré inmediatamente después de mi episodio, entonces ya estaba más estable. Pero cuando entré ahí me di cuenta del terror que era ese lugar, también me vine abajo y yo dije, ¿qué hago aquí? Como que no entendía. Pero obviamente con los días fue entendiendo y finalmente me empezaron a hacer estudios para descifrar qué era lo que me estaba pasando. El enemigo de Dios, y lo hemos mencionado aquí en tu capítulo, querida Kissy, desea, anhela, disfruta ver al ser humano en esta situación. Él desea que estés en el peor lugar de lo peor, porque el enemigo de Dios nos detesta, detesta al ser humano y desea lo peor para él. Y llegar a este punto donde, claro, en este caso tú intentas atentar con tu vida, sucede esta situación, estás en el hospital, ¿en qué momento dices, Dios, ayúdame? Jesús, ¿cómo Dios empieza allí a orar en tu vida? ¿Cómo sales de esa situación y en qué momento haces clic y dices, no, yo soy hija de Dios, del Rey de Reyes, Señor de Señores, y empiezas a sanar y a recuperarte, Kissy? Bueno, estando allí, ¿qué pasó? Como que mi lado empático empezó a obrar y bueno, obviamente el Espíritu Santo a través de mí empezó a manifestarse y es muy loco porque, o sea, obviamente yo lo analicé después de ya haber salido y de un proceso mucho más largo, pero yo me veía orando con la gente, me veía hablando de Dios con la gente, cuando internamente yo estaba en un conflicto tremendo con Él, o sea, estaba súper enojada con Dios, no quería saber nada de Él, pero yo me veía hablando de Jesús, yo me veía regalándole libros a mis compañeros del hospital, ¿cierto? Me veía orando con ellos, como casi predicando, teniendo yo un conflicto y o sea, fue lindo, ¿cierto? Al final uno encuentra lo esperanzador y lo bonito dentro de las guerras internas que uno tiene, dentro de esos infiernos que uno vive. Y de hecho, cuando salí del hospital, dejamos la biblioteca de la unidad psiquiátrica llena de libros misioneros, eh, lleno ¿cierto?, del mensaje de Jesús. Y resulta que, claro, salí del hospital después de como 3 semanas, un mes aproximadamente, y ya estaba estable, pero al salir y enfrentarme al mundo real, ¿cierto? Otro golpe que me trajo otra vez a una fase depresiva, porque claro, ahí tenía que enfrentarme al mundo real, al trabajo, a la familia, a la vida, y fue un proceso como difícil y que yo diría que hasta el día de hoy sigo con terapia, tratando mil cosas, ¿cierto? Eso que tú mencionas allí, querida Kissy, con respecto a la terapia, estoy tan de acuerdo. Todos deberíamos recibir terapia porque todos los días es una lucha. Estamos en este proceso de santificación donde debemos todos los días ir en pos de Jesús, orar, leer la Biblia y tener también esta guía para gestionar nuestras emociones también, porque también son cosas químicas, que a veces tenemos unas cosas mayores y menores y vitaminas, entonces es un todo,
donde influye mucho también lo que estamos viviendo actualmente. Y querida Kisi, ¿hubo un milagro que te marcó, el que más te ha marcado en tu vida? Cuéntanos cuál es. Exacto. Bueno, el año pasado, con este trastorno, ¿cierto? Uno no se libra de tener estos bajones de ánimo. Entonces, ¿qué pasó? El año pasado entré en una fase depresiva. Ya tuve este acercamiento con Jesús, a empezar como a necesitar estar con Él, ¿cierto? Y mi forma directa es la música, el cantar, ¿cierto? Entonces, me acuerdo que en ese tiempo el año pasado vivía en La Serena, viajé a Chillán, ¿cierto? Y fui a la iglesia donde asisten mis papás. Y estaba cantando el grupo de alabanza, ¿cierto? Y yo sentía esas canciones así en las entrañas, como que yo sentía la voz de Dios hablándome, hablándome, y yo quería cantar esas canciones, pero mi voz no salía. Estaba tan triste, tan angustiada, ¿cierto? Estaba sufriendo tanto que no podía articular palabra, no podía hacer vibrar las cuerdas vocales para poder cantar. Y empecé así como a desesperarme, porque para mí cantar lo es todo. Entonces, ¿qué pasó? Como que tuve este periodo de no poder cantar, pero necesitar a Jesús. Entonces fue como que al no poder hablar, al no poder cantar, sentí la voz de Jesús así muy, muy fuerte en mi mente, en mi corazón, que me hacía como vibrar. Y ahí yo dije, ok, aquí ya me entrego por completo, porque, o sea, no sé qué más estoy esperando, qué más necesito vivir para decir, ok, he pasado de todo, estoy viva, estable, o sea, me refiero como con salud a pesar de todo. Tengo mis dos manos, mis dos piernas, tengo una voz que en este momento no suena porque estoy triste, pero que lo va a hacer. ¿Qué estoy esperando? Y ahí es donde ya sentí el llamado de Jesús por completo y comencé de a poco a vibrar mis cuerdas vocales, ¿cierto? Y finalmente a cantar. Y creo que ya cuando pude cantar y pasé adelante a cantar con el grupo de alabanza de la iglesia, y hay una canción en particular que se llama Gratitud. Y el coro dice, y levanto mi voz, te entrego todo mi corazón, todo lo que tengo es un aleluya. Y yo decía, literal, o sea, no tengo nada más que entregarle al Señor que un aleluya, que todo lo que soy, o sea, todo mi voz, mi persona, ¿cierto? Que no es mucho, no es la gran cosa, pero es todo lo que tengo. Y cuando canté esa canción por primera vez, como que yo no podía contener las lágrimas porque decía, es que eh, es lo que soy, esta canción refleja todo lo que yo tengo en mi corazón y se lo quiero entregar a Jesús, esta canción lo, lo transmite. Amén, amén. Yo quiero agradecerte, querida Kisi, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, por habernos dejado este mensaje tan especial. Y bueno, quiero invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia. Tal vez están pasando por un momento de lucha, de conflicto espiritual, de una batalla también que nosotros no podemos ni imaginar, pasando por alguna depresión, algún estado emocional difícil, complejo. ¿Qué les dirías a quienes están viendo, escuchando tu historia hoy para cerrar? Adelante. Muchas veces como hijos de Dios nos cuestionamos el hecho de estar mal, tener depresión o algún trastorno mental, ¿cierto? Temas con la salud mental, pero está bien. El Señor no nos juzga, no nos abandona ni nos deja de amar porque estemos mal. Al contrario, Él en esos momentos de desesperanza es donde más nos busca. Siento que en mi caso fue así. Y hay un versículo que está en Salmos 40, del 1 al 3, que dice que, voy a parafrasearlo, con paciencia yo esperé a que el Señor me ayudara. Y Él escuchó mi clamor, ¿cierto? Y me sacó del foso de la desesperación, del lodo, de lo más horrible, me sacó y puso mis pies sobre el suelo firme y puso sobre mis labios un himno de alabanza para que yo pudiera cantar y otros vieran lo que Él había hecho por mí. Amén. Y lo completo con lo que dice el Señor en su palabra en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces
que seas valiente, que no temas, que no desmayes, que no te desanimes. ¿Por qué? Hay un porqué. Porque el Señor tu Dios estará contigo, no estás solo, no estás sola, estará contigo a donde quiera que vayas. Y así como hace la invitación, querida Kisi, a tener paciencia, a que clamemos a Dios, aguarda en el Señor. Hoy es el día de tu salvación. Hoy Jesús quiere compartir contigo en la mesa. ¿Quieres aceptar esa invitación? La respuesta está en tu corazón. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.